gusto, hermanos, poder comenzar una nueva serie con ustedes. Esta mañana quiero comenzar una serie basada en este profeta, en este libro de la Biblia, Habacuc. Le voy a dar chance para que lo encuentren, ¿no? Si trae una Biblia digital lo va a encontrar bien fácil, pero si no, sé que se va a tardar un ratito. Busque este libro y por los próximos domingos quiero que usted y yo podamos meditar en un libro como este. Y en lo que lo encuentran, déjenme les doy una buena noticia y hacer también una invitación. A partir de hoy, nuestro café, el café nos va a estar abierto de 11 a 12. Entonces la invitación es de que si al terminar este culto quiere quedarse un momento para platicar con alguien, pase al café. Nos ayudará bastante. Evidentemente, cada café que usted y yo compramos sigue siendo destinado, las ganancias siguen siendo destinadas para nuestros misioneros, para nuestros proyectos misioneros. Y entonces, en un nuevo esfuerzo este domingo y por los que siguen, queremos invitarle a que usted que viene a este culto, quédese un rato más. Al terminar el culto, llévese un café a su casa, disfrute de un buen café. Y así seguiremos apoyando a nuestros proyectos misioneros. Tenga la oportunidad de platicar con alguien también. A veces es un buen momento después de un culto poder hablar con alguien y seguirnos conociendo. Entonces estamos abriendo este espacio también para eso. Y bueno, permítame volver entonces a este libro de Habacuc. Y es un libro bíblico muy, muy sencillo. Tiene simplemente 3 capítulos que tú puedes leer en una sentada. Puedes leerlo muy, muy rápido. Y es un libro de un profeta menor, pero tiene un mensaje muy, muy, muy especial. Evidentemente se vuelve muy especial volver a la palabra de Dios y volver a recordar que, sabes, la palabra de Dios sigue siendo viva, sigue siendo muy, muy eficaz para ti y para mí. Sigue siendo ese mensaje que Dios tiene para nosotros. Y entonces mi intención de no solamente tomar un tema, sino tomar todo un libro completo, todo el mensaje de un profeta, es que tú y yo nos animemos a ir a la Biblia otra vez y entonces encontrar esos mensajes que Dios tiene para ti y para mí. Y otra de mis grandes intenciones es que tú y yo, al ver un libro como este, que podamos recordar que, sabes, Dios siempre va a tener un mensaje listo, que no necesitas la gran capacidad de discernimiento para poder entenderlo. De hecho, si eres un seguidor de Jesús y tienes el Espíritu Santo en ti, tienes al mejor maestro. No necesitas una maestría en interpretación bíblica, no necesitas grandes materias de hermenéutica. Al final, ¿sabes? El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Y entonces hoy quiero animarte otra vez. Por los próximos domingos estaremos tomando este libro de Habacuc con un mensaje que me parece se vuelve importante para nosotros en estos días. Y entonces ojalá y tú y yo podamos animarnos nuevamente a volver a nuestras Biblias, a leerlas todos los días y buscar esos mensajes que Dios tiene para ti y para mí. Déjame comenzar con un contexto acerca de este libro. Te decía que es escrito, el autor es precisamente Habacuc, un nombre extraño, ¿no? Habacuc. O sea, y este profeta lo escribió hace más de unos 2600 años atrás. Es más o menos las cuentas que hacen los comentaristas bíblicos, los estudiosos, más o menos ubican este libro en este tiempo. Es un libro del Antiguo Testamento. Y entonces, ¿sabes? Se vuelve muy interesante que este profeta Habacuc, no sepamos mucho de él. No sabemos mucho de él. De hecho, no se menciona en otra ocasión más que una vez más en toda la Biblia. Y entonces es interesante porque de todos los profetas,
sabemos algo de su vida personal, sabemos quiénes son sus padres al menos, sabemos sus profesiones, sabemos algunas cosas, pero de Habacuc sabemos muy poco. Sin embargo, ¿sabes? Algo que se vuelve interesante para mí es de que, aunque no conocemos mucho de este personaje, al leerlo nos daremos cuenta que es un gran hombre de Dios, que es un hombre que busca y tiene un gran anhelo por Dios en medio de su vida, y me parece que al final eso es más importante que algún título o alguna historia personal. Y entonces no sabemos mucho acerca de este profeta, pero sabemos cuándo lo escribió y sabemos mucho del contexto en que Habacuc escribió este libro. Y tiempo en que Habacuc escribe este libro es un tiempo de crisis internacional, es un tiempo muy difícil en medio de ese contexto social que rodeaba al profeta, al pueblo de Israel. Pero no solamente era un ambiente internacional, global, difícil, sino que localmente era algo muy complicado. ¿Sabes? El contexto en medio de que Habacuc escribe este libro, su anterior rey, Josías, que fue un muy buen rey, fue uno de los mejores reyes de Israel, acababa de morir. Y entonces están en medio de una transición. Y muere Josías, y entonces su hijo Joacás es el que sube al trono. Pero no pasaron ni 3 meses para cuando Egipto invade Judá. Y entonces Joacás, hijo de Josías que había subido al trono, es destituido, lo quitan del trono, después es asesinado. Y en su lugar sube Joacim, es otro hijo evidentemente de Josías, pero la cosa es que Joacim es un rey muy malo, es un rey que no tiene un temor de Dios, es un rey muy rebelde. Y tú puedes ver esta historia ya en Segundo de Reyes, en el capítulo 23, puedes ver cómo era este rey Joacim, y el punto es que era un rey muy malo. Y todo eso llevaba a toda la nación a vivir en un tiempo donde se respiraba un aire de iniquidad. Era un tiempo en el cual Habacuc estaba escribiendo, y realmente su escrito es un lamento. Está dolido porque está en medio de un tiempo de decadencia, de violencia, de envidia, de pleitos, de una injusticia tremenda en medio de él. Otra vez, el rey Joacim era muy malo, y a través de ese liderazgo tan malo, evidentemente todo permeaba en maldad, en mucha perversión. Y entonces ese tiempo era un tiempo muy complicado. Por eso, cuando tú y yo leemos Habacuc, el tema dominante de Habacuc es la aflicción. Es un tiempo en el que Habacuc comienza a decir: ¿por qué, si somos el pueblo de Dios? ¿Por qué, si somos el pueblo que Dios escogió y que Dios ama, por qué nos toca vivir un tiempo tan complicado? Porque Habacuc podía voltear hacia otras naciones paganas y ver que les iba bien, iban conquistando, iban obteniendo cada vez mejores cosas. Y entonces, ¿sabes? El tema central de Habacuc tiene que ver con esa aflicción, con estos tiempos complicados. Y entonces, ¿sabes? Me parece que el contexto de Habacuc no es un contexto lejano a nosotros. Vivimos tiempos muy complicados, y yo creo que todos nos damos cuenta que a nivel global estamos viviendo tiempos en los cuales la maldad, en los cuales la injusticia, los pleitos, la violencia está alrededor nuestro. ¿Notaron semanas atrás estas noticias de que la gente se agarraba a golpes y los grababan en la calle? ¿Vieron eso? Y se volvió viral, ¿no es cierto?
Y entonces era increíble que en las calles de nuestra ciudad alguien grababa una pelea, pero luego en el mismo día grababan varias peleas, 5 o 6 peleas el mismo día, de personas que se agarraban literalmente a golpes. Y entonces es un reflejo de lo que hay en medio de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Y mira, otra vez este libro de Habacuc me parece muy pertinente para nuestros días, porque vivimos tiempos complicados. Y si no pensamos simplemente en la cuestión social que nos rodea, llena de injusticias, llenas de envidias, llenas de maldad, la otra realidad es que en lo personal, cada uno de nosotros luchamos con situaciones difíciles en nuestra vida. Y yo sé que no nos gusta mucho hablar de esto, pero es una realidad. El hecho de que seamos seguidores de Jesús no nos ha quitado esa oportunidad de pasar por tiempos difíciles. Si tienes tiempo caminando con Jesús, ya te diste cuenta. Pero también ya te diste cuenta que nuestra tendencia es, como Habacuc, preguntar: ¿dónde está Dios? Y mucho de la pregunta de Habacuc tiene que ver: ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no se mete en medio de todo esto? Y entonces, sabes, de alguna manera Habacuc nos representa en medio de estas preguntas. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? ¿Existe alguna salida en medio de los problemas que tenemos en esta vida? Va a llegar un momento en que Dios va a intervenir. Y entonces, sabes, Habacuc se vuelve muy especial en medio de estas preguntas, porque también una gran diferencia de Habacuc con los otros profetas es que, mira, un profeta lo conocemos por su papel. Su papel era hablar en el nombre de Dios, y por lo general un profeta hablaba juicio hacia el pueblo y les decía: Dios está diciendo esto, y lo que Dios dice es que esto es lo que va a suceder, y lo que Dios dice es que estás en pecado. Y esa era la labor de un profeta, la más conocida. Pero sabes, Habacuc es muy distinto a todos los demás profetas, porque Habacuc no trae precisamente ese mensaje de parte de Dios. Habacuc está relatando su relación con Dios. Y entonces haz de cuenta que Habacuc está hablando con Dios, y es lo que escribió. Y otra vez se vuelve interesante para mí, porque otra vez, qué bueno que tenemos un Dios que puede escucharnos en medio de nuestras dudas y de nuestras quejas, en medio de no entender muchas veces aquellos problemas sociales, problemas espirituales que llegan a nuestras vidas. Aquellas preguntas de dónde encontrar soluciones al dolor que sufrimos en medio de este mundo. Y entonces, sabes, me parece extraordinario que Habacuc no escribió simplemente un mensaje de Dios para el pueblo, sino que está hablando desde su misma persona. Y entonces encontramos un diálogo entre el hombre y Dios, un diálogo en el cual podemos obtener tú y yo muchísimas lecciones para saber cómo vivir en medio de un mundo lleno de maldad. Porque otra vez nos encanta entrar en una burbuja y pensar que todo está bien. Y si eres de esas personas que viven en su burbuja, en su familia, donde todo está bien, donde los mayores problemas es que se acaba la leche y no tienes que ponerle a tu cereal, déjame decirte, mi querido amigo, mi querido hermano, que el mundo es más que eso. Que el mundo es terrible, y que hasta que tú y yo no abrimos nuestros ojos ante esa necesidad, y mi intención es mostrarte, y no quiero ser un pesimista, pero sí ser un realista, diciéndote: hermano, vivimos en un mundo quebrantado por el pecado, donde hay personas atrapadas en las drogas, mujeres violentadas, quebrantadas por el dolor de que alguien les hizo daño, donde hay injusticias tremendas para niños que no se pueden defender y que son indefensos.
Y sabes, muchas veces me parece que como iglesia cerramos nuestros ojos ante ese mundo tan cruel y tan malo. Y tal vez el mensaje de Habacuc, si te parece extraño decir, pues qué raro que hable del dolor, qué raro que hable de la maldad. Tal vez, mi querido hermano, tengas que salir un poco de tu burbuja. Tal vez tengas que salir un poco de ese status quo en medio de tu vida y alzar un poco más tu mirada y ver que en realidad vivimos en un mundo lleno de injusticia y de dolor. Y ese es el peso de Habacuc. Habacuc, siendo un hombre de Dios, un profeta de Dios, no vive solamente en el templo y en la comodidad de su relación con Dios, sino que él está viendo toda esta maldad. Él está viendo todas estas injusticias. Él está viendo todo este sufrimiento que el mundo tiene. Y entonces escribe en medio de estas situaciones de dolor, y la pregunta es: Dios, ¿por qué no haces algo? Dios, ¿por qué no intervienes? Dios, ¿por qué no das un paso al frente? Mira, por los últimos meses en mi vida ha sido una pregunta constante: Dios, ¿por qué? ¿Por qué permites que niños indefensos les arruinen la vida de una manera tan fácil y tan sencilla? ¿Por qué, Dios, no das un paso al frente? Y el domingo que hablábamos de la resurrección de Jesús, ¿sabes? Yo soy esa Marta que pregunta a Dios: si hubiera llegado antes, estas situaciones no estarían pasando. Dios, si hubieras actuado antes, la vida de este pequeño sería distinto. Dios, si hubieras intervenido, este problema no estaría aquí, este dolor no estaría aquí. Y es la pregunta de Habacuc. Y sabes, creo que como iglesia, creo que tú y yo debiéramos sentir para empezar ese dolor que el mundo tiene. Pero también sé que hay situaciones personales en ti y en mí, esas tensiones en medio de nosotros cuando sentimos dolor por algo que está sucediendo en medio de nuestras vidas, y el dolor no es ajeno a nadie. Y esta pregunta puede surgir: ¿por qué, Dios? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué, Dios, permites que esto suceda? Y sabes, a través del estudio de Habacuc nos vamos a dar cuenta que hay dos formas de cómo afrontar el dolor. Hay dos formas de cómo afrontar las circunstancias difíciles de la vida. Y nuevamente, sabes, si piensas que no hay dolor en tu vida hoy, qué bueno. Pero seguramente va a llegar un momento difícil. O tal vez hay alguien a tu lado que necesita ánimo, que necesita ser confortado, que necesita ser guiado de cómo lidiar con el dolor y las situaciones complicadas de esta vida. Y entonces, sabes, mientras estudiaba este libro de Habacuc por las últimas semanas, encontraba que al final hay dos formas de tratar con el dolor. Y la primera es la más común, pero no es la mejor. Y es tratar de tomar el lugar de Dios. Mira, ante las situaciones complicadas de la vida, es muy tentador que tú y yo tratemos de tomar el lugar de Dios. Y, ¿sabes? Yo sé que no lo decimos de una manera explícita, pero está ahí en nuestro corazón esta idea: si yo fuera Dios, si yo tuviera el control, las cosas serían diferentes. Piénsalo. Si tú decidieras sobre las situaciones complicadas de la vida, estoy seguro que tú y yo pondríamos siempre finales felices en medio de las situaciones complicadas, ¿no es cierto? En medio de la vida siempre habría un final feliz, esos buenos resultados. Y entonces pensarías en tu vida y dirías: bueno, todo va a resultar en que me aceptan en la universidad y me voy a graduar, o me aceptan en ese trabajo que estoy pensando, y
todo va a salir bien y le ponemos un final feliz. Y vives la situación complicada en medio de tu matrimonio y entonces estás pensando, si yo fuera Dios, yo le pondría un final feliz y arreglaríamos nuestros problemas, podríamos venir juntos a la iglesia, orar juntos todos los días y mi matrimonio sería perfecto, sería genial. ¿Te das cuenta? Tú y yo siempre tenemos un muy buen final, y si tú y yo fuéramos Dios, al final siempre tendríamos un final feliz, algo muy bueno. Y llega la enfermedad y entonces decimos, voy a orar, y el final en medio de esta situación de enfermedad es de que esa persona sane, que yo sane y que la gloria de Dios sea mostrada, y le ponemos el final feliz. Si tú y yo fuéramos Dios, siempre tendríamos ese final feliz, te lo aseguro. Ninguno de nosotros diríamos, bueno, si yo fuera Dios, dejaría que se muriera de cáncer. Esa persona que amo, pues que viva todo el proceso y al final va a morir de cáncer. Nadie haríamos eso. Todos diríamos, no, el final perfecto sería que esa persona sanara del cáncer y la gloria de Dios fuera manifestada y un gran milagro pudiera mover el corazón de muchas personas para creer en Dios, y sería un gran final. Si yo fuera Dios, haría cosas como esas. Y podemos ir un poco más lejos, ¿no es cierto? Y yo diría, si yo fuera Dios, todas esas personas que abusan de los indefensos serían castigados, créeme. Si yo fuera Dios, esos arrogantes, esos malintencionados, esas personas que quedan impunes después de asesinar a alguien, después de violar a alguien, tendrían su castigo. Los capos de la droga que tienen atrapados a miles de personas adictas, dándoles un veneno que los mata lentamente, ¿sabes? Si yo fuera Dios, ellos tendrían un castigo, al menos para mí tendrían que sufrir lo mismo que ellos hacen que sufran las familias y las personas que están atrapadas en una adicción. ¿No es cierto? Si tú y yo fuéramos Dios, no tendríamos esos finales donde los malvados son castigados, donde esos monstruos que abusan de niños y de mujeres para sentirse hombres. Tú y yo pondríamos un castigo severo sobre esas personas. Y sabes, esto a veces puede ser un poco frustrante porque, sabes, cuando lo pienso y quiero tomar el lugar de Dios, siempre es pensar en que, Dios, no te estoy pidiendo el gran milagro, porque Dios, si tan solo permitieras que alguien tomara esta decisión en vez de tomar esta otra decisión, Dios, si tan solo sanaras a un enfermo, no te estoy pidiendo que sanes a todos los enfermos del mundo, te estoy pidiendo que sea uno, que ayudes a ese ser amado que está enfermo. Dios, no te estoy pidiendo tanto para tu poder cuando te pido que alguien sea libre de una adicción o de una depresión en medio de su vida. Dios, no te estoy pidiendo tanto cuando te pido que mi hijo, a aquella persona que amo, te conozca y te siga. Sería tanto pedir. Y sabes, en medio de esa lógica, tú y yo quisiéramos tomar el lugar de Dios. Y nos hacemos la ilusión de que tú y yo pudiéramos gobernar este mundo de una manera mejor. La cosa es que, sabes, tú y yo no somos Dios. Tú y yo no podemos saber al final qué es lo mejor. Y aún con este ejemplo tan burdo que te di de pensar que el enfermo de cáncer se ha sanado y que mucha gente llegue a creer por el milagro que Dios hizo, parece muy espiritual, pero sabes, yo no soy Dios. Y tal vez eso no sería tan bueno al final. Pero tú y yo tenemos esta tendencia
en medio del dolor a querer ser Dios y querer tener una solución. Y esa es, otra vez, una tendencia muy común, pero no es la mejor. ¿Sabes? La mejor forma de estas dos formas de afrontar el dolor es abrazar a Dios y sus propósitos. El nombre de Habacuc significa abrazo. Y me pareció muy significativo esto. Y antes de comenzar a estudiar el libro, quería darte estos datos y estos contextos. Y el nombre de Habacuc se vuelve importante, significa abrazo. Y entonces me llamó la atención y comencé a investigar un poco más acerca del nombre de Habacuc. Y entonces encontré que hay diferentes formas de ver a este nombre. Es un verbo, abrazar. Pero entonces la pregunta era, bueno, significa abrazo, pero es que Habacuc abraza algo, que sería algo activo. Habacuc abrazando algo, ¿es un verbo activo o es un verbo pasivo? De que Habacuc sea abrazado por Dios. Y entonces desempolvé un poco mis libros del seminario en medio del hebreo y preguntar, bueno, este nombre de Habacuc ¿es activo? ¿Es que Habacuc abraza algo? ¿O tiene que ver con algo pasivo, que Habacuc es abrazado? Porque las dos cosas se volvían interesantes para compartir esta mañana, ¿no es cierto? Si Habacuc abrazó a Dios y sus propósitos, hay una gran lección para ti y para mí. Sabes, en medio del dolor, tú y yo tendríamos que abrazar los propósitos y nuestra fe en Dios. Pero se vuelve muy especial saber si Habacuc fue abrazado por Dios en medio de estos tiempos de dolor. Y entonces, sabes, no encontré una respuesta. La verdad es de que algunos se definen por una cosa o por otra. Por ejemplo, Lutero prefirió tomarlo como algo activo. Y entonces Lutero, cuando habla acerca de Habacuc, dice: Habacuc abrazó los propósitos de Dios, abrazó los propósitos perfectos de Dios. Y entonces, en vez de alejarse de Dios y de esos propósitos, Habacuc se aferró a Dios. Y entonces dijo: si esto es lo que tiene que pasar, me aferro a esto porque yo sé, Dios, que tú estás aquí. Y entonces Habacuc, como Jerónimo, lo vieron como si Habacuc abrazara los propósitos de Dios, como si Habacuc abrazara esta justicia divina en medio de un mundo impío. Pero hay otros comentaristas que lo interpretan el nombre de Habacuc, este abrazo, como un abrazo de parte de Dios. Dicen: Habacuc fue abrazado y todas sus dudas fueron disipadas, y todas sus dudas ante la pregunta de Dios, ¿dónde estás? Habacuc sintió el abrazo en la respuesta de Dios. Y entonces las dos cosas pueden ser posibles, y las dos cosas se vuelven importantes. Y sabes, a través de los siguientes domingos, espero que tú y yo podamos ver estas dos cosas, que puedas sentir el abrazo de Dios en medio del dolor, pero también que tú y yo podamos abrazar los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y no es fácil abrazar los propósitos de Dios en medio del dolor, en medio de los tiempos complicados de la vida. ¿Cómo abrazas las situaciones complicadas en medio de la vida? Sabes, otra vez, por los últimos meses he luchado mucho en entender los propósitos de Dios. Y cuando veo injusticias puntuales, cuando veo cosas dolorosas y escucho que alguien me dice: hermano, son los propósitos de Dios, Dios lo permitió, Dios tiene propósitos en eso, ¿sabes? Me cuesta creerlo. Y digo, no puede ser que los propósitos de Dios sean el dolor. Y no voy a desarrollar toda mi teología y lo que pienso de eso, pero ¿sabes? Me cuesta mucho pensar en eso. Y ¿sabes? Descubrí por qué me cuesta mucho en medio de mi meditación. Dios, ¿por qué
a veces no puedo entender. Y sí, yo sé que eres un Dios que permite cosas y que tiene propósitos aún en el dolor, pero ¿por qué me cuesta tanto creerlo? ¿Sabes? Déjame decirte que lo que he encontrado hasta aquí, ¿por qué nos cuesta tanto abrazar los propósitos de Dios en medio del dolor? Es porque, ¿sabes? Por lo general, solo estamos viendo un aspecto de nuestra realidad. La Biblia nos enseña que hay al menos dos realidades en las que tú y yo vivimos. Una realidad temporal, la que podemos ver. Y cuando tú y yo nos enfocamos en esta realidad temporal, es difícil abrazar los propósitos de Dios. Pero hay una realidad eterna donde Dios trabaja, y en la Biblia hay varios ejemplos, pero mira, déjame contarte una que está en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, los versículos del 8 al 17. Y se me está acabando el tiempo, y déjame contarte lo que está sucediendo aquí. Es el profeta Eliseo. Está en guerra el pueblo de Israel y Siria. El rey de Asiria está buscando poner un sitio sobre el pueblo de Israel. Pero el profeta Eliseo, inspirado por Dios, sabía todos los movimientos que el rey de Asiria iba a hacer, y entonces iba y le decía al rey de Israel: ten cuidado, se van a poner aquí. Y entonces se anticipaban y no permitían que eso sucediera. Y llega el tiempo entonces que el rey de Asiria se enoja, junta todos sus equipos y les dice: alguien nos está engañando, ya díganme quién es el que le está contando al pueblo de Israel lo que vamos a hacer. Y entonces alguien ahí del staff del rey de Asiria le dice: no, rey, no somos ninguno de nosotros, es el profeta de Israel, es Eliseo. Él sabe lo que vamos a hacer. Y va y le dice al rey. Y entonces el rey de Asiria envía a un ejército por la noche para agarrar a Eliseo y que se deje ya de estar de chismoso, ¿no es cierto? Y entonces manda todo un ejército. Y sucede algo extraordinario. Es en la noche. Acampan alrededor de la ciudad donde está Eliseo. Y entonces, ¿sabes? Dice la Biblia que cuando salió Eliseo con su siervo, el siervo de Eliseo, al siguiente día le dice: ¿qué vamos a hacer? En el versículo 15 le dice: ay, Señor mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero en el versículo 16 Eliseo le dice: no tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y en el versículo 17 dice: acto seguido Eliseo oró con estas palabras: Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado, y éste miró a su alrededor y vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Y este es el ejemplo. Una realidad temporal. El siervo de Eliseo estaba viendo a todo un ejército en contra de ellos. Eliseo, el profeta de Dios, también estaba viendo ese ejército, pero también estaba viendo esta realidad eterna, esta forma en que Dios actúa. Y entonces Eliseo dice: son más los que están con nosotros. Y pide por su siervo. Dice: Dios, abre los ojos. Y así hay muchísimos otros ejemplos, pero por falta de tiempo no te los voy a comentar. Pero el punto es este, ¿sabes? Hay una realidad. Lo que tú y yo vivimos en este mundo, sí, tiene una realidad temporal. La situación complicada, lo que tú y yo vemos. Pero también hay algo en lo que Dios está obrando, en una realidad eterna, en esos propósitos que Dios tiene, que muchas veces tú y yo no vemos. Y mi conclusión es que no necesitamos verlo, necesitamos creerlo. Y entonces, cuando yo creo que mi situación complicada de esta vida, aunque lo veo muy pésimo, puedo creer y saber: Dios, tú estás haciendo algo mucho más grande. Dios, no estás cruzado de brazos. Dios, no eres indolente ante el dolor de lo que está pasando. Y entonces, ¿sabes? Este es el punto. Habacuc nos recuerda que tú y yo, ¿sabes? Tendríamos que entender que Dios siempre está haciendo algo. Y el punto es que
mientras tú y yo miramos alrededor, eso siempre va a producir terror. Si miras alrededor y la maldad de este mundo, va a producir mucho temor. Pero si miramos hacia arriba, si ponemos nuestra mirada en Dios, ¿sabes? Eso va a producir una gran confianza. Hoy simplemente quiero decirte, mi querido hermano, vivimos en un mundo quebrantado por el pecado. Pero Dios no tiene las manos cruzadas. Habacuc nos va a enseñar que, sabes, los problemas de la vida, las situaciones complicadas de la vida, se viven en medio de una relación con Dios. Déjame insistir otra vez en la forma en que escribió Habacuc. No escribió un mensaje de Dios para el pueblo, escribió de su experiencia con Dios. Cuando pasamos por tiempos difíciles, a veces olvidamos eso y buscamos un mensaje y buscamos un consuelo de alguien más y buscamos que alguien nos explique, que alguien nos diga. Pero Habacuc nos recuerda, ¿sabes? En medio de los tiempos difíciles no hay nada mejor que la compañía de Dios en medio de una relación con Él. A través de los siguientes mensajes y el estudio de Habacuc, quiero invitarte a que tú y yo meditemos en esto. En medio del mundo en el que vivimos, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Que estrechemos nuestra relación con Él y que volvamos a confiar en que, ¿sabes? Nuestra realidad temporal que vemos aquí va más allá. Dios siempre está haciendo algo. ¿Me acompañan a orar? Dios, gracias porque eres un Dios bueno con nosotros. Te amamos, Señor, y agradecemos que Dios, tú siempre estás obrando en medio de nuestros problemas. Y que aún, Señor, cuando las circunstancias complicadas de la vida nos puedan abrumar, y que esa realidad que podemos ver pueda ser devastante, Señor, en nosotros, y pensemos que no hay solución, o sintamos que tú no estás ahí. Como al siervo de Eliseo, Señor, permítenos ver, permítenos creer que tú estás haciendo algo más grande. Dios, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque sigue siendo pertinente para nosotros hoy. Y Señor, otra vez, usa tu palabra, Señor, para mostrarnos, para enseñarnos cómo relacionarnos contigo, cómo conocerte mejor y cómo vivir, Señor, en medio de este mundo. Dios, tenemos una gran esperanza, tengo esta gran esperanza de que un día todo esto va a terminar, que el dolor, que la aflicción, que el pecado, la violencia y la injusticia un día terminará. Pero mientras seguimos viviendo aquí, Señor, y no estamos contigo para experimentar esa perfección, Dios, queremos saber cómo lidiar con tanto dolor y tanta injusticia que hay en este mundo y en nuestras vidas. Dios, gracias por Habacuc y su mensaje. Háblanos, Señor, a través de él en los próximos domingos. En Cristo Jesús oro.